Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Bendiciones, amada Iglesia Bautista Rosa de Sarón, Iglesia en general y hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan por este medio. Bendiciones. Doy gracias a Dios por permitirme a través de este medio comunicar la palabra del Señor. Y así aún en medio de la pandemia seguimos trabajando y seguimos sirviendo al Señor como iglesia, como siervos de Dios. Y en estos momentos, amados hermanos, quiero compartir con ustedes una breve reflexión. Y esta lleva como título Ser o estar agradecidos. Y en medio de este tema vamos a ver algunos efectos producidos por la gratitud. Pero antes de ir a la cita o al texto clave de esta reflexión, vamos a ver algunas definiciones relacionadas a la gratitud. Y podemos ver la gratitud definida de esta forma como la actitud
de reconocer algún beneficio o favor o servicio que se ha realizado a alguien. Es decir, un favor realizado, un favor recibido, hay que agradecerlo, pero también dar gracias es volverse y devolverse con expresiones o acciones que nos ha hecho un favor o nos ha brindado alguna ayuda. Esas acciones y expresiones son las que expresamos cuando somos agradecidos, y la carencia de ellas nos hacen ser desagradecidos. Y en verdad la gratitud a Dios es la actitud correspondiente a un corazón humano perdonado, redimido y bendecido. A continuación vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 11, algunos aspectos resaltantes o algunos efectos producidos por la gratitud, y vamos a enfocarnos en la historia de estos 10 leprosos que vamos a ver aquí, personas agradecidas, pero también vamos a ver algunos aspectos resaltantes con respecto a ser y estar agradecidos, la diferencia entre estas dos cosas. Lucas capítulo 17, versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Aquí vamos a ver el primer efecto producido por la gratitud, y este primer efecto es que la gratitud conduce a la adoración. Cuando hablamos de la lepra era una enfermedad tanto infecto-contagiosa, y esta enfermedad era a la vez vergonzosa. Cuando las personas estaban infectadas con esto, eran alejadas de sus familias, de su pueblo, de su sociedad, y los sacerdotes en ese tiempo hacían una evaluación en cuanto a la enfermedad y daban la orden de que estos hombres se alejaran de sus familias. Vivían alejados, y según dicen que el límite o la mínima distancia de alejamiento de estos hombres era algunos 100 metros por lo mínimo. Estos hombres vivían alejados, vivían en la soledad, abandonados, deprimidos, pero estos hombres eran totalmente hombres que tenían algún tipo de trabajo, un tipo de vida, y la enfermedad ocasionaba de que estos hombres vivieran alejados de la sociedad. Pero al ver esta historia bíblica de estos 10 leprosos, solamente nos muestra la Escritura que uno solo se devuelve. Dice la Escritura, cuando ellos pidieron misericordia ante el Señor, en sí estaban emitiendo como una especie de oración, pidiéndole a Dios sanidad, restauración, mostrando así el deseo de volver, de retornar a sus vidas normales. Dice la Escritura, a ellos al ver a lo lejos al Señor, gritaron a gran voz, desesperados, diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aquí vemos algo muy particular, de que estos hombres habían escuchado hablar de Jesús y de su poder para restaurar, de su poder para sanar. Nos muestra la Escritura también acá de que estos hombres tenían la confianza de que Jesús podía hacer la obra en sus vidas. Y dice la Escritura también de que el Señor Jesús le dijo: vayan y muéstrense ante los sacerdotes como una evidencia de que la sanidad era genuina. Los sacerdotes se encargaban de evaluar, de examinar si estaba sano completamente, y le daban la orden a ellos de integrarse nuevamente a sus familias o a la sociedad. Pero como hemos definido anteriormente, la gratitud no solamente es volverse, sino devolverse. El samaritano, si conocemos muy bien la historia de los samaritanos no tenían una buena relación con los judíos. Y esto es lo más interesante en medio de todo este estudio bíblico, porque siendo samaritano, no teniendo ningún tipo de relación o buena relación con los judíos, este hombre se regresa a postrarse ante los pies del Señor, mostrando una actitud de adoración. Es decir, que la gratitud produce en el hombre un efecto
de adorar, de dedicar su vida al servicio de Dios. No solamente son meras palabras. Muchos de nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos restaure, que nos sane, que sane a mi hermano, que sane a mi amigo, que sane a mi madre, que sane a cualquier persona que nosotros tengamos un afecto por ellos. Pero oramos para sanidad, pero la oración debería ser para que Dios los restaure, para que estas personas se devuelvan y se postren a los pies del Señor. Entonces vamos a ver aquí también otro aspecto o otro efecto que produce la gratitud. Y el milagro de la salvación produce gratitud. Una persona que ha tenido un encuentro personal con el Señor, una persona que ha confesado y ha dedicado su vida al servicio del Señor, es una persona que vive agradecida, de que vive gozosa todo el tiempo, porque la gratitud también produce gozo. Es decir también de que el hombre, cuando dice que está agradecido con Dios, este hombre debe tener un antecedente de una vida dedicada al servicio del Señor. Si yo le doy gracias a Dios por la salvación, yo debo dedicar mi vida al servicio del Señor, que me lavó, que me salvó y que me restauró. La gratitud es mucho más que palabras. Si comparamos la palabra ser o estar agradecidos, cuando hablamos de estar agradecidos, está determinada las circunstancias. Muchas veces el hombre agradece a Dios solamente por los beneficios obtenidos. Solamente le da gracias a Dios porque sanó a mi familia, sanó a mi mamá, pero se ve determinado a que el hombre en sí le da gracias a Dios por bienes, pero no le da gracias a Dios por lo que Él es. Estar agradecido se está determinado a las circunstancias, si he sido bendecido, si estoy cómodo a nivel económico, a nivel social y a nivel moral. El estar solamente está determinado a la comodidad o al deseo del hombre de ser bendecido. Pero ser agradecidos va mucho más que estar agradecidos, porque el ser agradecido es agradecer a Dios por lo que es, darle gracias al benefactor y no por los beneficios. También quiero resaltar otro efecto producido por la gratitud, es que la gratitud nos impulsa a obedecer a Dios. Una persona agradecida tiende a obedecer y tiende a esperar de que Dios lo envíe. Esa de enviar es obedecer y cumplir con lo que Dios le ha ordenado. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, si meditamos aquí, también en este texto bíblico, nos enseña lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias no es solamente emitir palabras, no es solamente volverse, sino devolverse, como lo hizo este samaritano. Este samaritano no solamente iba pendiente de ser revisado por los sacerdotes, de ser examinado por los sacerdotes, sino tenía en la mente de retornar a sus familias por el simple deseo de ser visto, de ser tomado en cuenta nuevamente como una persona normal. Y este samaritano no solamente tenía la meta de volver, más que eso, más que su familia, más que su vida normal, era postrarse ante los pies de tu Señor. Y las palabras más hermosas y resaltantes también que podemos observar en medio de este texto bíblico es: vete, tu fe te ha salvado. Más que la sanidad, la fe produjo en este hombre sanidad, y más que la sanidad, salvación. Los 9 leprosos pudieron haber sido sanados, pero no determinaba en sí una salvación como tal. En cambio, este samaritano, desde regresándose y postrándose, estuvo una actitud de adoración, de entrega, de reconocer a su Señor, de reconocer de que Él tiene el poder, de que Él es el Hijo de Dios. Finalizando esto, estos 10 leprosos, 9 eran judíos y 1 era samaritano, y nos llama mucho la atención de que este hombre, siendo samaritano, se devuelve y se postra ante los pies del Señor, determinando así su fe, su confianza y la verdadera actitud de gratitud. Si recapitulamos, la gratitud conduce a la adoración, el milagro de la salvación produce gratitud, y la gratitud nos impulsa a obedecer a Dios. Ser y estar agradecidos son dos cosas muy diferentes.
Ser agradecidos es agradecer a Dios por lo que Él es. Y estar agradecidos está determinada a las circunstancias en la cual, si Dios nos ha bendecido con comida, con vestido, aún con salud, esto está determinado a todas esas cosas. Pero ser agradecido, aun cuando esté en una circunstancia adversa, aun cuando haya perdido un familiar, aun cuando mi economía, aun cuando mi vida esté en una situación muy difícil, yo estoy agradecido con Dios por eso. Y con este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 es dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y amados hermanos, quiero motivarles a esto, a ser agradecidos más que estar agradecidos. Así quiero animarles a seguir adelante en Cristo Jesús. Les animo y les insto a que sigamos estudiando las Escrituras, sigamos orando y perseverando en el Señor. Dios les bendiga y saludos.